Ahí está. ¿Ven? Ya lo tienen añadido a Nehemías al grupo. Seguramente también ya lo han añadido en el nivel 2. Por ahí. Ajá, el último en ser añadido ha sido Nehemías. ¿Sí? Hay 1, 2, 3, el clásico a última hora. ¿Sí? Y vamos a ver que existe un módulo nuevo que está todavía en pañales, vamos a decir, que es la consideración de suelo estructura en CIPECA, a través de resortes cuando nos toca la zapata y a través de la rigidez axial cuando hablamos de cabezales. ¿Para qué nos sirve esto? En zapata nos procura darnos un comportamiento más real y hay unos ejemplos que tienen los españoles que permite reducir algunas dimensiones y también permite reducir algunas cuantías. ¿Sí? ¿Para qué me serviría eso? Cuando la estructura es grande, ¿no? Pero los tiempos que tiene CIPK en cálculo, porque esto tiene que ser interactivo uno sobre otra vez, en proyectos grandes vamos a ver que va a tardar un montón de tiempo, por lo tanto es complicado está, ¿no? Tiene que tener más opciones esto, y seguramente para el próximo año va a haber más opciones que me permita ver, por ejemplo, a través de gráficos de isolíneas o curvas de isolíneas, ¿sí? Gráficos de colores o gráficos de isolíneas, ver las tensiones del suelo en toda la superficie de la zapata, así como se ve en las plateas de fundación. ¿Sí? Eso sería interesante tener. El otro sería interesante que nuestro cabezal nos permita colocar de la forma que me dé la gana y meterle la dimensión que me dé la gana de los pilotes para que pueda hacer un mejor mallado y pueda tener la interacción que yo requiero. O sea, sería un módulo que valga la pena. Como esto falta en desarrollar y va a tardar sus buenos, pónganle un par de años que va a ser CIPECAT, entonces lo que vamos a ver en este curso es parte de eso. En el primer ejemplo, que es uno de los que más vamos a demorar en explicar por la complejidad que este tiene, es el análisis sismo resistente modal espectral. ¿Sí? El análisis modal espectral. Ahora, yo voy haciendo un ejemplito y explicándoles qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Después les voy a explicar manualmente a través de un Excel los conceptos que se tiene que tener mínimo para poder entender de dónde salen las fuerzas para el diseño sismo resistente y cómo se tiene que tener las consideraciones. Paso a paso vamos a ir viendo con la norma española primero. ¿Sí? Con la norma española, porque esa norma es la que está más didácticamente redactada. ¿Sí? Nuestra norma que nosotros tenemos, esto es CQCQ, algo por ahí, un nombrecito que ni me acuerdo, ¿sí? Y ya está. Aplique eso para el diseño sismo resistente. ¿Y qué es eso? En la norma española está más explicado. Inclusive en la norma boliviana dice aquí o de utilidad 1 o de utilidad 4. Y las intermedias en la norma española sí está su descripción y sí hay ejemplos gráficos donde nos iluminan para poder determinar la ductilidad de la estructura. ¿Y para qué nos va a servir eso? Eso ya lo vamos a ver poco a poco, por eso es complicadito. Entonces, lo que vamos a ver, el primer ejemplo es diseño modal espectral. ¿Sí? Que sería lo que normalmente hacemos. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Déjenme ver un ratito. Ah, ya terminó de grabar la primera clase. Por acá, por acá, por acá. Mis archivos no los tengo muy ordenados, que digamos acá. ¿Dónde está? Sismo simplificado. Me caso con el Excel. Este es el que vamos a explicar. Y esto es lo que hace CIPK. Ahí está. ¿Ven? Estos son mis clásicos, ¿no? Me he cansado de hacer de tesinas de seminario de diseño sismo resistente, así que estamos bien prácticos en este tema. Sí, pues se veía que ya ese va a ser un requisito más adelante. En este momento habrá sismo, pero nos vamos a hacer del otro viernes, porque la situación económica hace que si nosotros nos vemos obligados a hacer un diseño sismo resistente, vamos a estar fuera de los costos del mercado. Dato perturbador, como dice por ahí el YouTube,
es que muchos edificios se están vendiendo como si fueran sismos resistentes y ni siquiera cumplen la norma NB, la de hormigón normal, o sea, sin sismo, o la CBH80. Sus separaciones de estribos no cuadran, los diámetros que tienen las separaciones no cuadran, las dimensiones de sus vigas no cuadran las mínimas, los armados, cualquier cosa menos diseño sismo resistente. ¿Sí? Y los están vendiendo de esa manera. Los arquitectos, hemos tenido un montón de dilemas con varios arquitectos que se ha dado la tarea de revisar y hay unos ejemplos, unos proyectos que realmente daban miedo. Me tocó un caso así, yo les voy a decir, miren, cómo es la gente irresponsable. El edificio era así, vamos a hacerlo cuadradito para que ustedes entiendan, así está cuadrado. Ahora, las columnas venían acá. Aquí había una columna, aquí había otra columna, aquí había otra columna, por aquí hay otra columna, por aquí está la caja del ascensor, la torre estamos hablando, ¿no? La torre, porque después en basamento había. Ahí está, así era. ¿Sí? Y resulta que aquí afuera había un pilar aquí, otro pilar acá, y toda esta losa se unía a través de una viga. Una viguita aquí, más delgadita, y otra viguita así, más delgadita. ¿Cuántos pisos tenía la estructura? A ver, ¿cuántos pisos? Vamos a ver. Por aquí, la estructura tenía... Ya se imaginan el tamaño que tiene. Así. Así. ¿Cuántos pisos tenía? O tiene, diría, porque se está construyendo. 14 pisos tiene ese asunto. 14 pisos. Preocupación del constructor. Esta columna, estas dos que estamos viendo, lo voy a poner en círculo ahí, esas dos. Se supone que en este sentido, vamos a poner un eje aquí para que se entienda, pero me caso, para allá, pero me caso de nuevo. Ese es para no hablar malas palabras, ¿sí? Entonces este de aquí le vamos a poner, para allá está X. Ahí está. Y para allá está Y. Ahí está. En el sentido en X, tiene estas vigas que lo están arrastrando a través de los 14 pisos. Vamos a poner acá la columna, que por aquí diremos que está la columna. Por aquí está la columna, así. Y por acá están las viguitas que enganchan. Chan, chan, así. Bien. Entonces acá, sí, en ese sentido está arrastrado, no hay problema, ¿no? Pero en el otro sentido, son 14 pisos sin viga que lo arrastre, en ese sentido. Se verificó la esbeltez de la columna que están afuera. Ese es el detalle, pues, ¿no? En un sentido da bien, ¿no? Porque está enganchado en cada piso con las vigas azules. En el otro sentido, no existe viga que arrastre, por lo tanto, los 14 pisos de alto, ¿sí?
En el otro estamos mal, claro, estamos mal. Entonces, ¿qué situación tiene esto? Eso es una clásica, es un clásico error de ingeniería dado por la arquitectura. Entonces el calculista debe decir, oiga, usted no está bien en su cabeza, tenemos que meterle columnas adicionales, ¿sí? Porque es una falla, es una clásica falla de colapso progresivo, se llama esto, ¿no? Un software que verifica eso, nosotros tenemos que darnos cuenta, ese es el tema que vamos a ver acá en el nivel 2, en el ejemplo 2, a eso yo estoy yendo, que en muchos casos necesitamos de la experiencia del cálculo, de tener bastante experiencia en cálculo sismorresistente para poder estimar un coeficiente de amplificación de esfuerzos cuando determinemos una diferencia de rigidez entre pisos, es decir, cuando determinemos una falla de piso blando en el diseño sismo resistente. ¿Sí? Entonces, como nosotros no tenemos esa experiencia, o sea, nosotros no le llegamos ni a los talones a los chilenos, peor a los mexicanos, ni a hablar de los japoneses, porque ellos toda su vida han tenido sismo. Por lo tanto, al tener esa experiencia que ellos, de los años que están haciendo, ellos fácil pueden decir, en este diseño hay una falla de piso blando, entonces para que esta estructura no falle, vamos a usar un coeficiente, el coeficiente va desde 2 hasta 3, entonces hasta 3, 2.5, 3, y voy a usar 1.5 porque aquí no se requiere por esta configuración. En otros será 2, en otros será 2.5, en otros ya dirá, no, esta solución es mala, no puede clasificarse como una estructura sismo resistente. Entonces, como nosotros no tenemos la experiencia para decir cuánto es ese valor, si no tenemos la experiencia vamos a decir, esto hay que amplificar por 3 y nos va a salir muy caro. Entonces, existe una herramienta dentro de CIPK que es considerar los elementos no estructurales para el aporte en el diseño sismo resistente y a través de interacciones podemos saber la situación real de la estructura en el tema del piso blando y no es necesario determinar, ¿sí?, cuánto es el coeficiente de mayoración, porque en el modelado de la estructura automáticamente se dan esas consideraciones a través del comportamiento y de la fisuración en diferentes fases del sismo con la mampostería confinada, ¿sí? Ese es el tema, ¿ven? Entonces, se requiere de experiencia. Por eso vamos a usar una herramienta que nos va a permitir saltarnos ese pasito, ¿sí? Claro que hay que tener consideraciones ahí para que sea un buen modelado, pero esa herramienta nos va a permitir saber exactamente cómo es el comportamiento y haremos un truco, unos pasitos en Excel para poder determinar unas gráficas bonitas en el que yo puedo tener la situación del diseño modal espectral normal, que este es el clásico, este que estamos viendo, y nos va a dar una pancita ahí de cortante basal, y después veremos otras gráficas medias raritas que nos va a permitir determinar cuánto es la diferencia en ese piso, justo en ese piso. Así lo vamos a hacer. Por eso es complejo este nivel 3. ¿Sí? Veremos el diseño básico o clásico estándar, modal espectral estándar, y luego a ese sistema, a ese modelo de cálculo le vamos a meter mampostería para poder complicarlo más y vamos a ajustar a un modelo más real, ¿sí? Y veremos el por qué se debe hacer siempre un análisis con los elementos no estructurales. Hemos hecho varias defensas, una defensa de ellas es de, no es María Fernanda que se llama, es Daniela Fernández, o Fernanda, es Daniela Fernández Isturias, ¿sí? Con ella hicimos cabalmente una defensa sobre el tema de pisos blandos, ¿sí? Entonces vamos a ver paso a paso, primero este y luego el otro. Ahora, viendo acá, necesitamos tener bastante experiencia para poder encontrar, esto bueno, es muy evidente, ¿no? Sí, pero existe un software, por ejemplo, como el TQS, que él hace el análisis para poder encontrar este tipo de fallas que son las fallas de colapso progresivo y nos dice que hay errores de ingeniería o de planteamiento y podemos corregirlo. El software nos va a avisar. El CIPK no hace eso y esto obviamente es un error muy grosero, ¿sí? Porque sabemos que si una de estas columnas falla, toda la estructura se ve comprometida y va a fallar.
El lance modal espectral lo haremos con la normativa nueva, la guía de diseño sísmico. Lo vamos a hacer con la norma 2018 porque está implementada en el CIPECAT y veremos cómo modificamos los parámetros para que nos considere los últimos valores que han salido en la versión 2020. Así que no se preocupen. ¿Sí? A Exxon Coca. Vamos a tratar de ajustarlo. Nos los tienen que pasar oficialmente, o sea, ya la tenemos oficialmente la norma 2020, pero tiene que ir de la mano de la norma NB 2000, NB 2000, 5001, la versión 2020 que ya salió una, pero no es la oficial, para poder enviarlo a España y que entre la norma sismoresistente 2020 y la NB 2020 sean compatibles y las memorias de cálculo salgan al pie de la letra. Recuerden que la diferencia entre la norma nueva, versión 2017, 2014 a la 2017 variaron, se aumentaron capítulos, se ajustaron medidas de los estribos, se hicieron consideraciones en diámetros, para diámetros pequeños, se puso un capítulo de bielas y tirantes, ¿sí? Se modificó bastante entre la 2014 y la 2017. ¿Qué pasó con la 2020, esta última? Como la norma está basada en la ACI 318-2005, la ACI 2014, 318-2014 fue la que tuvo los cambios más grandes, es decir, la numeración ha cambiado totalmente, se ha reestructurado la norma americana y vamos a tener un choque tremendo cuando tengamos que implementar la nueva norma en CIPE, porque todo, o sea, ha variado algunas cosas, pero lo que ha variado es la numeración. Los capítulos ya están totalmente cambiados y eso es lo que nos va a costar un poquito. Como no es oficial, no lo podemos enviar a España. Y una vez que sea oficial, vamos a pedir el apoyo de cartitas de la Sociedad de Ingenieros, de la Cámara de la Construcción y de los que correspondan para poder empujar eso allá en España y que no esté en 6 meses, sino que esté en 3. Pero eso depende ya de las autoridades que tengamos, ¿sí? El Colegio de Civiles, la Sociedad de Ingenieros y la Cámara de la Construcción. Y hasta Ignorca nos podría dar una cartita para que nosotros con eso podamos respaldar el uso de recursos, así me dijeron, necesito respaldar el uso de recursos de la empresa para implementar las normas. Recuerden que esto abarca 53 países IPCAT, constantemente esos países están implementando sus normas, actualizando normas, implementando nuevas, y CIPECAD está también entrando en el mercado asiático e implementando normas nuevas. Entonces hay una torre y una carga de trabajo que es complicado y con esas cartitas podemos agilizarlo. ¿Sí? Pregunta acá, para terminar de ver este ejemplo, ya le hemos dado hora para que lleguen los demás, mala suerte, los que no llegaron. Ya están construyendo esto, estaba en el piso 3 cuando me llamaron, yo no quiero verlas en ese entierro, ¿sí? Pero la pregunta que me hicieron es, ¿por qué no falla en CIPE? La columna está calculada en CIPE, sí, está calculada en CIPE. ¿Y por qué CIPE no ha hecho que falle por pandeo en el sentido donde no hay las vigas, no está riostrado? ¿Alguien me puede decir el por qué? Es un tema de análisis matricial de estructura. A ver, ¿por qué en el software no falla esa columna? Análisis matricial de estructuras. A ver, ¿ninguno? No pasa nada si se equivoca, ¿no? Para eso es el curso. Podemos hablar de todo acá, menos dar nombres de obra, ¿no? Eso no estoy diciendo el nombre. No estoy diciendo está en Equipetrol, está en el Urubó, no estoy diciendo en ningún lado. ¿Ven? Esa obra ya casi está terminada. ¿Cómo es que está aprobada esa obra? ¿Se aprobó eso? Yo les puedo decir que la sociedad de ingenieros, o sea, tienen harta presión. Los ingenieros calculistas son personas bien cerradas, que cuando se les observa se parapetan, vienen con sus abogados, lo tratan de denunciar por coartar el derecho al trabajo, ponen su cartita comprometiéndose, cosas que no vienen en términos legales, ¿no? Pero realmente yo no quisiera ser revisor por las presiones que la gente ahí tiene, ¿cierto? Entonces, estas cosas no deberían pasar, pero nosotros podemos criticar y somos los mismos que nosotros que presionamos ahí para que nos aprueben nuestros trabajos. Solución a eso, le dije, pongamos 2 pilares ahí y el arquitecto también ahí, no solamente el calculista. No, se ve horrible, me frega mi diseño, que eso lo vendo para oficina, no lo quiero, pero si afuera va a ser puro vidrio, no se va a notar. No, pero por dentro se va a ver.
O sea, bueno, no discutamos, ¿sí? Ahí está ahí nomás, nos cheque. Entonces, el por qué no falla en CPK es sencillo, es por la rigidez a corte, ¿sí? Porque esta columna se tiene que doblar, la viga, la rigidez a corte que tiene la viga, hace que ese pilar no se pandee. ¿Ve? ¿Los pilares están en función de la matriz de rigidez, vector de incidencia? Sí, pero el que no, eso simplemente define los ejes locales, ¿sí? Para entender los esfuerzos, o sea, los planos locales. El vector de incidencia que define, ¿no? Y el vector de incidencia va del nudo mayor al nudo menor en numeración. Por eso el arte, hay tesis doctorales, el arte de numerar, ¿sí? Las estructuras para que sea lo más simétrico posible y también compatibilizar el tema, son algoritmos bien complicados que no aplican a todas las estructuras, sino ya están especializados que es específicamente para cercha o para este tipo de estructuras, ¿sí? Pero no aplica en este caso el vector de incidencia. Lo que aquí la columna no está fallando es simplemente por la rigidez a corte que, que se tiene. ¿Se acuerdan que en análisis matricial nos hacen calcular solo con la rigidez a flexión? O sea, con la inercia y con la rigidez. Y después ya le metemos G, ¿no? Que eso viene a ser la rigidez acortante, que vamos a, en el análisis matricial de estructura, ya vemos cómo incide en los esfuerzos esa consideración. Entonces, aquí la estructura que estamos viendo de este edificio de 14 pisos, sí la rigidez a corte hace que la estructura no falle. ¿Qué es lo que hizo el constructor? Wilson, ayúdame. No, si querés matarte, mátate solo, pues, ¿no? ¿Sí? Yo no quiero velas en ese entierro. Entonces, porque esto, cuando haya un sismo, va a ser de los primeros en quebrarse, hombre. Entonces, si esta es la viga, lo que el constructor ha hecho para poder estar un poco más tranquilo, ¿sí? Hizo esto, miren. Agarró y le metió un perfil metálico aquí de este taco. Ahí. Si el hormigón se me quiebra, para que no se haga chichico mi columna, le metí un perfil metálico. Wilson, ¿funciona? Me dice, ayuda, ¿no? Pero lo ideal sería colocar una columna en cada esquina. Mi jefe no quiere. Mala suerte que se fregue, pues, ¿no? ¿Ven? Así, no es solamente un edificio, hay un montón de este tipo de edificios. Cuando haya un sismo, adiós Nicanor, ¿no? Yo conozco varios que cuando paso por ahí me doy cuenta que es ese y paso a la acera del frente, tal vez me da tiempo a correr, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces este edificio ese tipo de problemas tiene. ¿Ven? Entonces, averías hay a montones. Ahora, miren este que yo hice, este es de un día, ¿sí? Este es un trabajo de un día. Esta es una casita del Urubo, comienza en la mañana y se termina en la tarde. Aquí el tema, yo les mostraba esto en el nivel 2 también, que el arquitecto estuvo presionado porque el dueño se decidió de repente, dijo quiero que en 2 semanas me hagan. Ahorita tengo un edificio que lo están haciendo en una semana y mañana lo tengo que ver. Ni siquiera en una semana parece que lo ha trabajado en su cabeza. Y hablé el sábado, tuve una reunión y el martes me dijo, ya está el prediseño el martes. Me dijo, oh, belleza, sale. Y verídica, mañana tengo una reunión para ver 7 pisos, no sé cómo lo habrá hecho. Seguramente va a ser un dolor de cabeza, como este de acá, ¿ven? Este de acá, como el dueño lo ha presionado y lo quería lo más rápido posible porque ya se decidió que quiere su casa y tiene los quintos del banco, ¿sí? No le ha dado el gusto al arquitecto a todos los parámetros que le ha dado, su forma de vivir, qué tipos de ambientes quiere, cómo quiere la distribución, pero no lo ha podido estructurar correctamente el arquitecto. Este arquitecto es constructor, por lo tanto yo conozco su trabajo y son bien sencillos de solucionar. Este de aquí para mí fue sorprendente ver así que tengan pilares que nacen en la losa, pero al final se entiende porque ha sido presionado y no ha podido cuadrar una estructura económicamente viable. ¿Sí? Si quiere eso, que se da el gusto, le va a salir carito, porque esto va a ser una losa casetonada. Ahora, en un sismo, ¿ustedes creen que eso no va a fallar? De entrada va a fallar. ¿Sí? Hay casas del Urubó con uno así, este por lo menos tiene una columna aquí de hormigón. Hay un tubito de 4 pulgadas, yo no sé cómo eso está parado, así. Y más allá, a 6 metros, hay otro tubito de 4 pulgadas puesto. O hay unas Xcitas ahí, así, miren, 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 así. Este es un clásico que he visto así.
este así y este aquí, así, ese así. Así, de ese taco, dos perfiles soldados son así. Esa cosa no funciona. En un sismo, a Dios va a ser igual. Entonces, cuando vamos a empezar a hablar de sismo, estas construcciones que nosotros estamos haciendo, si esta se cae, pues yo me voy a lavar las manos porque la norma no es obligatoria. ¿Sí? La norma no es obligatoria. Este otro proyecto que les cuento, lo vendieron como diseño sismo resistente todavía. Este aquí, el que tiene esta falla. Y hay otro de 2 torres gemelas de 18 pisos que también ni patas ni cabeza y también lo estaban vendiendo como sismo resistente. Y el arquitecto, después de darle el informe que eso no cumple ni siquiera una norma, la norma sin sismo, ¿sí? Se quería desbautizar. ¿Sí? Se quería desbautizar. Pero al final ya están vendiendo, entonces las personas ni siquiera se enteran qué es lo que están comprando, ¿no? ¿Ven? Estos voladizos de acá se tienen que reforzar, esto no debería ser así. ¿Sí? ¿Se puede hacer sismo resistente? Se podría hacer, pero no siga, ingeniero, ya me desanimé de buscar departamento. La casa que yo estoy por construir para mía va a ser de 2 plantitas y son cubitos, son 3 cubitos, columnas por todos lados y corredorcitos livianos, ¿ven? Lo más sencillo posible. Si lo haría de un piso, belleza, así si el techo me cae encima, tengo mejores probabilidades de poder sobrevivir, ¿no? Pero los sismos tal vez ni cuando sea viejo va a haber uno de la magnitud que espera. Entonces es muy poco probable. Las probabilidades que están en la norma son de 475 años, ¿no? Que posiblemente pase. Las probabilidades son del 5%, algo por el estilo. ¿Sí? Las estructuras, aunque no sean sismos resistentes, tienen su grado de resistencia porque son los factores de seguridad, son los que agarran. Creo que si uno es ingeniero civil, mejor calcula cada uno su casita. Sí. Por eso les digo a los que me dicen, quiero comprar una casita, hágase usted mismo. ¿No quiere calcularlo? No quiero con cálculo. Entonces, construyase usted uno mismo, no se compre una hecha. Y si se le cae, es porque usted le peló. ¿Ven? Entonces, esto de acá no debería aprobarse si la norma sería obligatoria. Por eso es simplemente de uso voluntario. Especialmente se pide que se cumpla para la norma, para obras del Estado. ¿Sí? Ni siquiera en la norma, ni siquiera en la ampliación del Viru, en la anterior ampliación, la parte internacional, o sea, ni siquiera cumple norma nueva. Cuando hicimos la ampliación nueva que está al lado nacional, nos dieron sismo resistente y nos reímos, pues, ¿no? Cuando nos mostraron la anterior ampliación, los japoneses hicieron un buen trabajo, los bolivianos una patada. Y ahora nos decían que querían como la patada, la primera patada que hicieron los bolivianos, ¿no? Lo hicimos losa cacetonal, le pusimos, pero sin sismo. De que tiene su grado de resistencia, tiene mejor que la anterior ampliación. Entonces, debería ser, ¿no? Cuando hablamos de diseño sismo resistente, estamos hablando que en costos se sube un 35% más de hormigón y un 45% más de acero. La mano de obra se triplica. Por lo tanto, hacer departamentos sismo resistentes no es viablemente económico. Tengo el caso de un constructor que él sí o sí lo quiere sismo resistente. Hemos llegado, ya lo han analizado más de 2 años el edificio, se ha dedicado a hacer se ha dedicado a hacer otros edificios pequeñitos, casitas, para vender, mientras sigue analizando la posibilidad de hacer ese proyecto, ya lo tiene el terreno, todo ahí detrás de la Salle. Es bien responsable el tipo, por eso dice, va a haber un sismo, yo tengo que venderlo con todas esas garantías. Es traumado, ¿no? Un ingeniero petrolero. Entonces ya hizo el análisis de los quintos y realmente no va a ganar un peso. Es perder 2 tiempos de mi esfuerzo para no ganar un peso. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Pero o sea, no puedo hacerlo normal, ni tampoco puedo hacerlo sismo resistente. Entonces vamos a hacer un pseudo armado. ¿Y cómo es un pseudo armado? A ojo. ¿Y cómo es a ojo? Vamos a reforzar los nudos a nada. O sea, no lo hacemos sismo resistente porque sale muy caro. No lo hacemos normal porque es peligroso, ¿sí? Para su punto de vista. Entonces vamos a hacer un pseudo armado. ¿Qué vamos a hacer un pseudo armado? Vamos a tomar los nudos, los reforzaremos, los confinaremos y en un sismo esa estructura va a tener mejor chance que las normales, ¿sí? Mejor chance.
Entonces, ese es el tema. Recuerden que un diseño sismo resistente no quiere decir que cuando llegue el sismo de diseño, la estructura no se va a hacer nada. El objetivo de un diseño sismo resistente bajo el sismo de diseño considerado es que no colapse y salve vidas. Eso es lo que es el fin del diseño sismo resistente. Cuando haya un sismo como los otros chicones que hemos tenido, ni siquiera la casa en la que vivimos se raja, pues no, apenas una fisura. Entonces esas cositas no le deben hacer ni cosquillas a una estructura que es sismo resistente. ¿Sí? Si hay uno medianito que ya fisure pareja, todo, esa estructura puede fisurarse pero no colapsar. Está en mejores condiciones. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que cuando venga el sismo de verdad, el que esperamos, esa parte se romperá algunas vigas, podrán romperse algunas columnas, pero no tiene que colapsar. Ah, esto de aquí, miren, esto dice, me llama la atención eso. Sí, porque esto lo estoy haciendo con unas vigas unas vigas L. Entonces las vigas L, este es un murito, una bardita apenas, ¿no? Las vigas L las puse ahí y ya está. Recuerden que esta viga L es de 40 centímetros de base. Si calculan el peso del muro con respecto al ancho de 40 centímetros, está por demás la tensión del suelo. ¿Sí? También hay una piscina ahí que no la he graficado, hay una piscina con jardines ahí, le han puesto unas plantitas unas palmeras en el medio, con unas graditas por aquí, graditas por allá. Es un quebradero de cabeza va a ser eso para mi detalladora, ¿no? Mi detalladora se va a sacar los pelos sacando, le debo todavía esa piscina al arquitecto. Bien, entonces vamos a ver qué hacemos acá en CIPE. Vamos a hacer un ejemplo rápido para ver cómo hacemos y después vamos a ver paso a paso esta parte de acá. Miren, esto de acá. Tenemos que entender, este es un ejemplo de la norma española para un edificio de 14 pisos, 8 pisos, creo que es esto, ¿sí? Y aquí el ejemplo que está en PDF se lo voy a pasar, pero él supone que ustedes saben, ¿sí? El español supone que ustedes saben y empieza a desarrollarlo. Aquí lo que yo he hecho es ponerle el AEU, que a mí me gusta que me enseñen así, ¿sí? Para tontos, ¿no? Esa es la forma que me gusta a mí que me enseñen, para que no me quede duda. Mira, esto sale de aquí porque aquí está en esta hojita. Y este de aquí sale de este otro, ¿ven? Entonces, como a mí me gusta que me enseñen así, yo también enseño de esa forma para que me puedan entender. Como esto es complejo, mientras más didáctico, mejor. Van a darse cuenta que todas estas ecuaciones son bien sencillas. Absolutamente todos los parámetros que nosotros necesitamos para el diseño sismo resistente están en la norma. Y ninguna es uno por métodos numéricos tenemos que venir a determinar. No, aquí ya están todos los parámetros dados, igual en la norma, en la guía de diseño sismo resistente. Ya están todos los parámetros dados, simplemente tenemos que reemplazar en las fórmulas en función de los intervalos y ya está, salió. Entonces, esto vamos a empezar a explicar de dónde sale, tipos de suelos, de cómo sale, cómo tenemos que hacer el análisis de mecánica de suelo, clasificación de suelos, tipos de suelo, en función de la aceleración básica, que es la importancia, ¿sí? Hay importancias de estructura, esto es con la norma española. También esto tiene la norma boliviana, la nueva, la guía. Periodo fundamental, esto no está en la norma boliviana, entonces esto está en la española, que eso debería tener la norma para darnos un arranque de cuánto es la frecuencia fundamental básica en función del tipo de estructuras para tener un arranque. Después dice que el edificio es de 36 metros, tenemos acá para poder determinar este que viene a ser el espectro de respuesta, explicaremos qué es el espectro de respuesta. También lo tengo por aquí, vamos a ver espectro de respuesta. Este igual es sencillito, es simplemente saber explicarlo. Medio mundo se chipa con esto. Son formulitas y aquí tengo un ejemplito que se lo hice para uno de los revisores. ¿Ven? Entonces metemos los datos acá y automáticamente con una grafiquita, pam, 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 ya está. ¿Ven? ¿Para qué nos sirve eso? Ya veremos. ¿Sí? Esto de aquí vemos en qué frecuencia vibra para ese modo de vibración. Veremos cuántos segundos nos da. Con eso determinamos cuánto es la aceleración. Con esa aceleración venimos por acá y determinamos para el primer modo, segundo modo, tercer modo. Hay reglas para ver cuántos modos hay. Normalmente en los 6 primeros modos de vibración garantiza el 90% del movimiento de la masa comprometida, que nos pide como mínimo 90%.
Y aquí vamos a ver. Sí, aquí está modo 1, modo 2, modo 3. Esto va a ser sencillo explicárselo, sí, pero lo vamos a hacer paso a paso, de a poquito, para poder determinar. Ahí están las utilidades, que ya se los voy a explicar. Este es el factor este es el factor que da la forma a las cargas. Este factor, este de acá, este es el que no está en la norma boliviana, no existe esto. Dice, utilizar este método y se acabó. Aquí está la formulación que vamos a tener, ¿sí? Y esa es la tablita que se desarrolla para poder obtener la fuerza y para que nosotros podamos entenderlo. Ahí está la gráfica. Esa gráfica ya después lo vamos a acompañar con este otro ejemplito que nos muestra cómo vibra. ¿Ven? La primera va a vibrar en su primer modo de vibración. Está en un solo sentido. El otro ya varía en 2 y este varía en 3 posiciones. ¿Por qué hace eso? Está en función de un seno. ¿Sí? Entonces, ese es el que nos va a dar los modos de vibración para cubrir todas las posibilidades que puede haber en un evento sismo resistente, en función de los parámetros que nuestras normas dan. Hay una tesis de maestría de un colombiano que determina, que él plantea que realmente no están en los 6 primeros modos. Hay estructuras que no dan en los primeros 6 modos de vibración una respuesta del 90% de la masa, ¿sí? Hace 60 modos de vibración, 100 y algo modos de vibración, y algunas estructuras se determina que en el modo 52, en el módulo 40, en el modo 49 de vibración, sí se compromete más masa que en los primeros 6, ¿sí? En los primeros 6 modos de vibración. Pero el hecho de que se haga tantos modos de vibración quiere decir que es mucho tiempo de cálculo. Es por eso que normalmente se diseña entre los 6 primeros. ¿Qué es lo que va a hacer el software? En CPK, el software va a determinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 modos de vibración. ¿Para qué? Hasta que se pueda determinar, ¿sí? O se pueda comprometer el 90% de la masa de la estructura. ¿Sí? Él ya va a decir eso. Y si le metemos muros más ahí, muros de mampostería, ¿sí? Confinada, lo que va a suceder ahí, que va a ser modo 1, fisuración X1, X2, X3, X4, entre el grado de fisuración, determinará en cada paño de los muros, determinará cuánto daño hay, ¿sí? Hará la primera interacción, verá cuánto de daño hay, elimina los paños que se han roto, y los otros que están todavía con porcentajes de daño, pero todavía sirve, como dice ahí, todavía sirve, lo mete en la segunda iteración, esos que estaban dañados se terminaron de romper, los va a eliminar en la tercera iteración, y así 6 iteraciones hace para determinar en el proceso de las fracciones de segundo que viene el sismo, determinar cómo, ¿sí?, se comporta la estructura realmente, con la mampostería colaborando, que realmente sí colabora, porque vamos a ver unos videos de Ciudad de México, de los últimos sismos, de cómo en realidad empieza a salir el polvillo porque está funcionando los muros y tiene que vencer esa fuerza y empieza a dañarse los muros para que recién entre a trabajar solo la estructura de hormigón armado. Es por eso que muchas veces al tener esa rigidez adicional en unos pisos y en otros no, hace que las columnas quiebren, y tengo un video específicamente de eso en Ciudad de México también, de cómo falla una columna y se va al diablo la estructura por ese mal criterio, ¿no? Hay unos 5 edificios grandes que en Ciudad de México han fallado por esa falla de piso blando, y se le han levantado cargos a esos ingenieros y a los constructores. En esos países es fregado, ¿no? Hay varios presos. Se lo voy a buscar para ver cuánto lo han sentenciado, porque a la del colegio le han dado como 20 años de cárcel, creo, si no me equivoco, o 80 años de cárcel. Ya lo sentenciaron. Vamos a ver en eso. Que me dé tiempo lo voy a buscar. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace el CIPE. Para darle un pantallazo y ya mañana entrar con ganas. Voy a agarrar y voy a ver acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ejemplo 1. Vamos a poner uno que diga ejemplo rápido. Voy a copiar acá, control C, para que ustedes lo vean. Yo manejo varias pantallas, entonces me chipo. Venimos por acá, le decimos nuevo. Por acá, ahí está. Ejemplo rápido. Me caso. Ahí está. Ahí vamos a poner
Ejemplo, sismo. El primer ejemplo va a ser sismo, el segundo va a ser sismo con integración de elementos estructurales. Elementos no estructurales, vamos a ver plateas pilotadas, cómo se hace eso, cómo hago un muro con 2 sótanos. Voy a pedir que me habiliten mi licencia esa partecita. ¿Por qué no lo tengo habilitado? Utilizo otro software, pero en el CIPE también funciona. Es bueno, el CIPE es más sencillo. Después vamos a hablar de peritajes de estructuras. A ver, yo les voy a mostrar uno, pero no les voy a decir la dirección de esta semana. 12 columnas han roto de un edificio. Vamos a ver, columnas. Bueno, no son 12, ¿no? Pero se sospecha que son 12. Ah, me caso. Les voy a mostrar la foto ahorita. Vamos a ver. Nuevo, ¿no? Yo ya he arreglado un montón de estos temas de columnas quebradas. Ahí tenemos la primera. Son fresquitas de hace una semana y media. Ahí tenemos otra. ¿Ven? Este es un problema de oxidación. Ya hemos encontrado que no se había usado hormigón pobre para hacer el vaciado de las zapatas. Sospechamos que en el momento del fraguado de las zapatas, el suelo, que ha sido bien compactado, ¿sí? No ha dejado que, entonces recuerden que cuando el hormigón fragúa o endura, vamos a decir, ¿no? Empieza a tener su resistencia, él tiene que encogerse. El hormigón cuando fragúa se encoge. Como el suelo no lo ha dejado, lo ha coaccionado, no lo ha dejado y la superficie no era pareja, ¿sí? No ha dejado que esto pueda encogerse adecuadamente. Por lo tanto, lo ha coaccionado y como no ha podido encogerse parejo, ha habido fisuras en las zapatas desde el primer día en el que se hizo esa construcción. En estos 15 años que tiene esta estructura, la humedad ha corroído, ¿sí? Ha corroído todas las parrillas seguramente, y se ha entrado, ha pasado hacia las varillas de las columnas, y sabemos que la oxidación genera un gas que es 3 veces, aumenta 3 veces el volumen del porcentaje que se oxida, y eso genera la explosión que se ha dado acá. Fíjense, esta quebradura no suena despacito cuando se revienta, es como si fuera cuando se rompe un vaso o un choque de auto, así suena feo, suena este asunto. Nosotros en una obra golpeamos y ¡pum! Reventaba, era como si fuera un cohete matazuera, de esa forma. ¿Ven? Entonces, eso de peritaje de estructuras con la antigua norma, con la nueva norma, vamos a ver cómo se hace. Con la antigua se hace interactivamente, podemos hablar de la norma española que nos va a permitir hacerlo en el CIPE CAD automático, y con la nueva tendríamos que modificar los parámetros de las combinaciones, poner las armaduras de las columnas o de las vigas que tengan, de las que sospechemos, si hay rayos X o si hay parámetros de los armados, colocarlo en el software, sacar la memoria de cálculo, variar unos coeficientes que se tiene ahí, que es sencillito cambiar y multiplicar, y ya tenemos cuánto es la condición real de esa columna en función del capítulo 20 de la norma 5001 de hormigón armado versión 2017. ¿Sí? Entonces, eso sería después que vamos a hacer losas postezadas. Tenemos la tesis que recientemente ha terminado, ha sacado un 95 sobre 100, ¿qué se llama? Achá, Daniel Achá se llama. Vamos a ver los datos que él nos brinda en su defensa, veremos un parte de yo tengo todo su defensa porque lo hemos desarrollado 1 año y medio, y veremos cuáles son las condiciones, en qué momento la losa postezada en sus diferentes tipologías es factible económicamente. ¿Sí? Factible económicamente. La losa casetonada, si alguien me dice por el tiempo de construcción es más rápido, mentira. No lo hacemos porque sea más rápido construirlo, lo hacemos porque es más económico a partir de una luz con respecto a las losas de hormigón armado o las prefabricadas de viguetas. Se ha hecho ese análisis y en 1 año y medio de trabajo. ¿Sí? Le ha costado bastante. Y veremos los pros y los contras que el CIPE tiene. Tiene algunos contras ahí, que lo ha resuelto con unas planillas de Excel adicionales basándose en los libros, en las normativas y en los libros, el libro del más reconocido que es
Ya lo tengo, no me acuerdo el nombre, es el ADAP, ¿sí? El creador del ADAP. Ese es se considera uno de los mejores ingenieros en el mundo en el tema de postezado. Eso lo vamos a ver también en el curso. Vamos a ver entonces acá, cerramos, no. Veremos en este punto obra vacía. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Dijimos, para obras habitacionales tiene que ser H23, dice la norma. No hay H23. Vamos a ponerle un 22, 22.5. Es un carnaval la norma nueva. No dice qué tipos de hormigones necesito. La norma antigua sí existe una tabla de hormigones que se puede fabricar. ¿Sí? Entonces aquí, hormigón 500. Para hacer un diseño sismorresistente debería usar un acero, diría, 4200, pero este acero no lo encontramos mucho acá. Y además, Aceros Arequipa y también después ArcelorMittal ha desarrollado un acero de 5000, que es el que nosotros usamos comúnmente acá. Significa 18% más usar 4200 en un diseño normal. Entonces, utilizarlo en un diseño sismorresistente, nos vamos a sacar los pelos por la cantidad de acero que va a entrar. ¿Sí? Nos va a pasar libros, dice, sí, le voy a pasar libros, no pasa nada. ¿Sí? Les voy a pasar unos videos explicados por la doctora de métodos numéricos que ha desarrollado el procedimiento de interacción de elementos no estructurales en CIPEPA, el diseño sismorresistente, ¿sí? Para el diseño modal espectral, para que se combine, ¿sí? Es interesante. El acero que tenemos acá, el 5000, hay el acero que tiene los parámetros que nos garantiza la ductilidad que requiere para un diseño sismorresistente, ¿sí? Tanto aceros Arequipa como los de Arcelor, ¿sí? La tensión del suelo, no vamos con las fundaciones porque es oficio de brujo en el tema de diseño sismorresistente. Es bien discutible ese tema. Necesitamos ya un especialista en eso. Solito no lo vamos a hacer. El diseño como pilotes, cabezales es no normal, pero en el tema de condiciones de tensiones admisibles y capacidades portantes del pilote, sí necesitamos una persona especializada que nos dé ese parámetro. Recuerden que existe un estudio que ha presentado en forma gratuita en una charla que dio el ingeniero, el doctor que se llama Sadub, con todas las mecánicas de suelo que él ha hecho, ha considerado, lo ha mapeado toda la ciudad, gran parte de la ciudad, y ha determinado en función de los tipos de suelo cuáles son los lugares en Santa Cruz que son más susceptibles al fenómeno de la licuefacción. Y lo triste de eso es que los pozos, no los pozos, sino la exterminal, la sabemos que era un Curichi, era Curichi, sigue siendo Curichi, solamente que encima de ese Curichi ya hay edificios, es el Isabel la Católica, ¿sí? Es feísimo el terreno ahí, 0,2 la tensión del suelo, 7 calles, correcto, ahí es una desgracia, técnicamente los edificios están flotando. Ese fenómeno ya se dio en Chile, se llama, hay un libro que tiene ahí, todos los edificios están todos ladeados, no se han caído, pero está todo ladeado, para cualquier lado se ha ido cada edificio. Ese es el mismo tema que va a tener ahí cuando haya un sismo y ese se comporte de esa manera. Entonces, en la Sociedad de Ingenieros creo que tienen el material para que ustedes lo pidan. En el Colegio de Civiles deben tener el mapa de sensibilidad a liquefacción del doctor Saduk, que lo dejó, si no me equivoco. Si lo pillan, chálenle, que él les va a charlar bien. Ese tema, o sea, esos temas de discusión les gusta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el acero. No lo tengo a mano si eso. ¿Qué pasa? Que yo cada vez lo pillo al ingeniero y cuando lo necesite lo pillo, ¿no? Sí, pero nunca se lo pido porque al final todo el mundo se echa para atrás con el diseño sismorresistente, es lo que le estoy diciendo. Todo el mundo quiere, pero al final no lo hace por el tema costos y estar en el precio de mercado. ¿Sí? Vamos a agarrar, le voy a dar, miren aquí, aceptar, sí, ya le doy a aceptar. Voy a hacer un ejemplito rapidito de unas 3 plantitas. Me caso con el botón que está al lado. Ahí está. Forjado 1 y 2. Aquí le voy a decir, le voy a hacer trampa de entrada. 3, 3. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver. Miren lo que voy a hacer. 1.2 voy a poner así, que es el primer piso. ¿Sí? Y acá le pondré punto 2, punto 2, punto 2, rapidito, así. Tan, 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 tan.
Le doy a aceptar, editar plantas a menos 2 metros. Yo estoy haciendo rápido porque supongo que ustedes manejan a la perfección el programa. Le doy a aceptar, voy a colocar unas columnitas. Las columnas tienen que ser de 30 mínimo, ¿sí? En función del diámetro de las barras también esto va a variar. Existen unas condiciones que ya vamos a ver, que es una relación que debe tener entre largo y ancho, que no puede pasar un valor. ¿Para qué es eso? Para garantizar la verificación acortante de las columnas. ¿Sí? En este caso, como es un ejemplo, 30 por 30 vamos a colocar, le llamaré a mi planito por aquí, ahí está. Le pongo el 0, me saco un ojo que ya se fue a un costado. Entonces venimos ahí, ahí está en el 0, 0. Ahora voy a colocar por aquí a 5 metros y aquí le voy a poner a 4 metros. Ahí está. Aquí le pongo a 5 metros y aquí a 4 metros. Porque estoy haciéndolo, lo estoy haciendo así para que no sea tan simétrico y no me dé una excentricidad. Ya está. Me caso con esto, ya está. Aquí está. Listo. Entonces, ya con el software, aquí en el primer forjado, voy a decir que esto es una viga normal de 15 por 50. Miento, tiene que ser 25 mínimo la base. Y también hay una relación que debe cumplir base-altura las vigas. Ya la vamos a ver. Entonces, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, y eso así. Lo vamos a amarrar bonito. Luego voy a borrar esta vaina. Voy a colocar una carga de 0.9 a todo como si hubiera muros encima. Como aquí me da flojera, voy a agarrar y copiar de acá. Como este es un ejemplito. Y le voy a poner una losa llena, porque losa de viguetas no nos recomiendan porque la ductilidad de esa losa, o sea, al usar esas losas, nos va a dar una ductilidad de 1, es decir, que va a diseñarse con el 100% de los esfuerzos obtenidos por sismo. ¿Sí? Pondré una carga porque aquí tiene muros, eso sí, no puedo decir que no haya, 0,200 de muros adicionales, 0,180 para que no se parezca el mismo número, es decir, que los muros que están encima. Entonces, como carga muerta, 1, 2, 3, 4, ahí está. Listo. Y arriba voy a decir que también tiene lo mismo, aunque no sea verdad. Ahí está. Ya tengo mi ejemplito. Resuelto está. ¿Qué es lo que va a hacer CIPK? Fíjense, miren esto de acá. Yo en este piso, lo que voy a hacer es cambiarle la medida a 15 por 50. Vamos a ver qué hace el programa. ¿Qué nos dice? Ahí está. ¿Ven? Belleza. Ahí está. Entonces, en unos pisos he cumplido las condiciones mínimas que requiere y en otros no. ¿Sí? Aparte puedo agarrar y por ser dañino, voy a agarrar por acá, le damos esta esquina, me voy a hacer el vivo y le voy a poner 25 por 25. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque el software, cuando ustedes hacen un análisis sismo resistente, un diseño sismo resistente, pueden venir aquí a obras, datos generales, y acá tengo la opción para habilitar, ¿sí?, con acción sísmica. Cuando ustedes habilitan con acción sísmica, ¿sí?, tenemos las diferentes normas, y aquí viene lo triste de tener un software original. Resulta que en esta versión, por ejemplo, el eurocódigo está habilitado, el método general está habilitado, la norma alemana no la tengo. ¿Ven? Tengo que comprarla, si voy a hacer para Alemania, ¿sí? Por ahí yo veía un amigo, calculó en Suiza, dice, no, miércoles, qué capo que es. No lo tengo habilitado porque en mi vida voy a calcular para Alemania, para Bélgica tampoco, para Bulgaria tampoco, Chipre, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a buscar nuestra realidad, no soy tan oligarca para calcular en Suiza, entonces voy a agarrar acá Bolivia, ¿sí? Tenemos la norma 2006, la norma boliviana de diseño sismo resistente, que esa vez se llamaba norma, pero no era obligatoria. Ya después se llamó manual y después ya ni siquiera la dejaron llamar manual ni norma, se llama guía porque es simplemente de uso voluntario. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos la guía boliviana de diseño sismo resistente 2018, ¿sí?, tenemos el mapita, este que es el más criticado, ¿sí?,
Este mapita lo han deshecho al pobre ingeniero Grandi por esta avería. Decía que no cumplía las condiciones de los límites de los vecinos, el mapa no estaba bien elaborado, que era fuera de serie, un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a buscar por aquí, por acá en referencias, vamos a buscar por acá, por acá. Ahí tenemos el nuevo mapa. Este mapa, a través de tantas críticas que le dieron en ese conversatorio, eso yo me acuerdo que en el 2018 cuando hubo el sismo en Valle Grande y lo sentimos acá, por el tema que las ondas desde allá se hicieron más amplias, por lo tanto hubo un efecto amplificador. Vamos, no es como México, que tiene su propio nombre, que es efecto Ciudad de México, que es un fenómeno que solo pasa en ese lugar. Aquí, como tenemos parecido, esto ha sido Río, ¿sí? Entonces es como si estuviéramos en un colchón. Entonces se amplificaron las ondas grandes, se amplificaron acá, y lo que sucedió es que los edificios arriba de 5 pisos sí lo sintieron feo. Yo ni siquiera sentí aquí en el segundo piso, ni por si acaso, ni me fijé la lámpara que se movía, pero los que estaban en edificios grandes sí lo sintieron feo. Se movió bastante los edificios porque su frecuencia emparejaba con la del sismo, casi, ¿no? Si empareja, entra en resonancia y se cae. Como se asustaron, lo llamaron, hicieron un conversatorio, nos invitaron y el ingeniero Grandi habló ahí y me lo echaron más bien de decir, bueno, ya hizo el intento solito, ahora hay que hacerlo entre todos mejor, lo deshicieron al pobre, ¿no? Entonces nosotros hicimos su norma, lo agarramos, lo enviamos a España, España lo agilizó porque teníamos respaldo de los sismos que había habido. Entonces ellos desarrollaron lo que nosotros tenemos acá y se presentó en la 2019.h en junio del 2019. Ahora, después de todas esas críticas, se hizo el Instituto San Calixto, a través, o sea, como una institución estatal, contrató unos expertos venezolanos, ¿sí? Esos expertos venezolanos han hecho el mapeo, han hecho la correlación junto con el ingeniero Grandi, y se hizo una comisión de más de 20 personas, más un arquitecto, para poder elaborar los nuevos parámetros para la norma 2020. ¿Sí? Parte de esos parámetros es el nuevo mapa, y aquí podemos ver que la ciudad de Santa Cruz está en el sector amarillo, y acá podemos ver que en el sector amarillo, ven, puede ser el del otro viernes también, por aquí más bajito que el amarillo, ven, no dice exactamente, y yo puedo decir 0.15, ¿no? Para hacerme el OPA por acá, 0.16, 0.17, 0.18 nos dice el parámetro ya en la nueva norma, en la 2020 dice Santa Cruz 0.18 creo que, algo por ahí, ¿sí? Entonces, en el antiguo, como estamos viendo aquí en el CIPK, dice que Santa Cruz gracias al arquitecto se concluyó satisfactoriamente. Ah, sí. Por ahí me decían que el arquitecto siempre iba a comprar el pan para la hora del té en la reunión, decía, ¿no? Así se hacían las burlas, ¿no? Sí. El arquitecto, ¿qué hacía ahí? Dice, ¿no? Ah, era para mandarlo a comprar pan para la hora del té en las reuniones. Ah, belleza. Entonces aquí, en la zona 3, dice que es 0.3G. Entonces hacer 0.3G es olímpicamente grande, entonces es inviable. Por eso lo achaban al ingeniero. Entonces ahora con el nuevo parámetro sabemos que es un poquito de la mitad del primer parámetro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? La norma nos permite usar 0.5G, 0.15G, 0.3G y tenemos 0.2G. Entonces, si yo quisiera usar los parámetros de la nueva norma, yo podría decirle que Santa Cruz está en zona 4. Y si alguien se quiere hacer del otro viernes, que también sirve, pueden decir que Santa Cruz está en la zona 2. ¿Ven? Se puede hacer eso para ajustar a los parámetros nuevos de aceleración. Entonces yo voy a decir que la mayoría se está yendo a la zona 2 por ser 0.15, porque no, ¿sí? 0.15. Aquí está la zona 2, aquí dice fracción de sobrecarga, eso está también en la norma 0.505, factor de amplificación del espectro 1, ¿sí? Y sistema estructural en la norma dice o es 1 o es 4. No existen parámetros intermedios. Entonces, un amigo me decía, pero ¿cómo es complicado determinar eso? Porque él hace proyectos grandes y ahí le dicen sismo resistente, que es un saludo a la bandera, perder el tiempo calculando burreras ahí que no lo van a aceptar.
Entonces, vamos a decir que es 3. 3. ¿Sí? Ya veremos después qué pasa ahí. Nos dice aquí suelo rígido, firme, suelos intermedios y suelos blandos. Lo bueno que en esta norma nos dice la resistencia de la tensión del suelo, en qué parámetro está, y la velocidad de la onda de corte. En la norma española está en función de ondas de corte, y no se entiende muy bien, y eso tendrían que dárnoslo en los parámetros de la mecánica del suelo para determinar qué tipo de suelo es en función de la onda de la velocidad de onda de corte. ¿Sí? En este caso, el ingeniero Grandi se ha dado la tarea de decir, ¿no? Para esta onda menor a 200 milisegundos, seguramente esto, metros por segundo, aquí, sí, metros por segundo, es entre 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado a 0.5. Entonces, si no me equivoco, está con 0.5 el mínimo, ¿sí? Que nos permite la normativa. No nos dice 0.25. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver que la sobrecarga también no le hace ni cosquillas, ¿no? La sobrecarga es nada comparado con la masa del peso propio. ¿Sí? Ahí no hay que molestarse mucho con la sobrecarga. Ahora vamos a decir aquí clasificación del edificio. Si ustedes le dan interrogador ahí dice tipo 1, tipo A, tipo B, tipo C. Entonces, edificaciones cuya integridad durante y después del sismo sean vitales, hospitales, aeropuertos, esa es categoría A. Categoría B, edificaciones cuya importancia sismo resistente justifique en función del uso, alto contenido de valor social, cultural, donde se requieren, y aquí tenemos, ¿no? Centros educativos, centros convencionales, estadios, coliseos, cines, centros comerciales, está bien detalladito eso. Y el tipo C sería edificaciones que requieren de grado de seguridad normal, tales como edificaciones de viviendas aisladas y multifamiliares. Entonces mi edificio es multifamiliar, por lo tanto es categoría C. Ya después en la norma veremos cuánto es, ¿sí? Cuánto es, este es 1.3, 1.2, 1.1, cuánto será el valor, ya lo veremos en la norma. Ahora tenemos aquí el tema de, según norma, número de modos de vibración, según la norma, que nos va a permitir nos va a exigir que sean los modos necesarios para garantizar un 90% de comprometida la masa, ¿sí? Automático hasta alcanzar el 90% o según usuario, cuántos modos de vibración yo quiero. Entonces vamos a decir según norma, que es lo mismo que nos dice aquí, 90%, según la norma. Grados de libertad, interviniendo en el análisis, considera la planta bajo rasante en el modelo dinámico, no. Y aquí efectos de componente vertical, eso ahí, nos dice que debe ser un 0.15, algo por ahí, pero le diríamos en este caso sin considerar, ¿ven? Se puede considerar. Ahora, ¿se debe hacer un análisis de segundo orden? Sí, se debe hacer un análisis de segundo orden, ahí dice efectos de segundo orden, y la norma nos dice que para un análisis de segundo orden, porque va a haber desplazamientos y hay que tomar en cuenta eso, nos dice que debemos considerar la inercia al 100%. A diferencia de cuando hacemos el análisis por viento, la norma nos permite colocar nos pide que el modelo, diría, de cálculo, el análisis modal, el análisis por P delta, nos dice que las inercias y también la norma NB y también la A6, que es lo mismo, nos dice que nos da un parámetro de fisuración tanto en columnas, losas y vigas. En el libro de Florentino Regalado de Pilares, en el anexo 1, nos dice un promedio que entre la norma que nos da la norma americana es de 2. Es decir, de ser del 50% de fisuración, del 50% de la inercia efectiva sería la inercia, diría de la inercia geométrica, la inercia efectiva. Es decir, al 50% de su inercia geométrica. Entonces, si le pongo 2, quiere decir que 1 entre 2, 0,5, 50%. ¿ven? Pero para el diseño sismo resistente, como es un diseño, es una situación extraordinaria, en la normativa, en la guía de diseño sismo resistente, nos dice que debemos usar el 100%. Ya. Entonces vamos a poner 1, vamos a hacer un análisis de segundo orden con 100% de la inercia. Listo, ya he programado, ¿sí? He programado mi diseño, el cálculo, la configuración de la norma para poder obtener las fuerzas
con la que se va a hacer el análisis sismo resistente, que es lo que nosotros tenemos que aprender mañana acá. ¿De dónde salen estas fuerzas? Estas de acá. ¿Sí? Estas fuerzas que nos están saliendo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta fuerza, ¿no? Esta de acá. 131 menos 134, miren, aquí dice 65, positivo, 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 negativo para arriba. Entonces, ¿de dónde sale eso? Aquí está paso a paso. ¿Sí? Aquí está paso a paso. El programa lo que va a hacer es que ustedes lo configuran y él va a hacer internamente todo ese análisis. ¿Sí? Todo ese análisis. Le damos a aceptar, ya está, ya se ha puesto. Ahora, criterio de armado por ductilidad. Ustedes pueden decirle intermedio y pueden decirle especial. Pueden darle ordinario que no considere, intermedio que considere o especial. Vamos a decirle el especial. ¿Qué pasaría acá? Si se fijan ahí, nos dice los criterios por ductilidad. Esto se activa para los requisitos, ¿no? Los requisitos, consideraciones de diseño especial. Para vigas, cuantías de armado, hay condiciones del armado, que ya después le explicaremos, que debe cumplir para que sea especial y para que sea intermedio. ¿Ven? Ahí está, consideraciones de categoría de diseño intermedio. Venimos por acá, ahí están todas las condiciones, pero también están dados en la normativa. Y aquí están las consideraciones para el diseño sísmico ordinario. Requisito para vigas, cuantías de armado, mínimo colocar armaduras a lo largo de toda la viga, criterios de ductilidad en pantalla, y les valió, miren, el diseño sísmico ordinario le vale y va a tener que tronarse. Solamente restringe un poquito las cuantías máximas y las separaciones. ¿Ven? Ese sería el ordinario. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? En función de este grado ¿sí? En función del sistema estructural, como vemos acá, ya sea a partir de 3 a 4, el software automáticamente va a aplicar los criterios de la guía boliviana para hacer las consideraciones debidas. Le voy a dar guardar acá y le daré calcular sin la cimentación. Va a tardar su tiempito. ¿Sí? Por eso lo hice chiquitito. El otro ejemplo medianito, ¿sí? Para poder ver las condiciones de diseño. Como en esta máquina la máquina que yo utilizo es media potente, tengo otra que es especial para cálculo, que es potente, tiene 12 núcleos y discos sólidos, híbridos y no sé qué más pilchas le han puesto para que sea rápido. Y aparte la memoria para hacer cálculos grandes, ¿no? Entonces, o arreglar lo que otro ha hecho su avería. Entonces ya está armando. ¿Y qué es lo que hace? Aquí ustedes pueden hacer, el software va a tomar las consideraciones que están en el capítulo 21 de diseño sismo resistente de la guía boliviana de diseño, la guía diría de la norma de hormigón armado NB 1225001, que es la 5001. ¿Sí? El capítulo 21 tiene casi las mismas condiciones que la guía boliviana. Y la guía boliviana tiene unas condiciones adicionales. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Una vez que el software diseña la estructura, ¿sí? Él verifica tanto con el capítulo 21 como la guía cuando está habilitada. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes no quieren usar la guía? Porque muchos dicen, no, esa guía es una desgracia, le arma mucho. Ustedes pueden hacer el análisis modal espectral, ¿sí? General, colocan el diagrama que se les ocurra de espectro, le ponen los parámetros que se les ocurra en ductilidad y demás, y el software lo que va a hacer es calcular las fuerzas que se generan con ese espectro a través de los modos de vibración, el método general, ¿sí? Que yo igual se los voy a explicar, si quieren hacer, ustedes pueden hacer su propia normativa, porque había varios, por ahí un par de tarijeños y por ahí había otros de Sucre que eran doctores de diseño sismorresistente, que ellos decían que ellos generaban su propio espectro. Yo he visto cómo generan un espectro de respuesta, costó 120.000 bolivianos 2 espectros para Campo Margarita y lo hizo una empresa geotécnica de geodesia o geotécnica de España, ¿sí? Certificado. 120.000 bolivianos costó tener esos 2 dibujitos y son puros geólogos, ¿sí? Yo no puedo ser más que ellos, pues no soy MacGyver. Entonces es poco creíble que yo pueda hacer mi propio espectro ahí y que se refleje una realidad de ese lugar. Eso hay que dejárselo, como dice el zapatero, a su zapato. Al geólogo le doy su tarea y que él me elimine esa duda o me dé ese dato. ¿Sí? No soy MacGyver, ¿sí? O todólogo, como dicen por ahí.
Entonces, me baso en los parámetros que me da la norma. Si ustedes tienen algún parámetro de una norma de un gringo que hizo unos diseños sismorresistentes e hizo sus propios diagramas para unas petroleras, ese también puede ser válido porque sí tiene harta experiencia y si ha sido aprobado en una petrolera es porque estaba bien, porque hay gente que sabe y que revisa ahí. Entonces se puede hacer a través del método modal espectral general y poner la norma boliviana nueva y el software va a hacer las consideraciones del capítulo 21 para hacer el diseño sismo resistente de los elementos medio armados. Entonces vamos a ver acá en la impresora, miren que esto ha cambiado recientemente. Vamos a ir a donde está justificación de acciones sismo resistentes. Ahí ya lo tenemos. Está paso a paso. Ahí está, datos generales. Vamos por acá. Ahí está, guía boliviana 2018. Nos dice los datos que hemos colocado, ven, 3 de ductilidad de sistema estructural. Nos dice planta en obra. Nos dirá, este es el espectro. Ahí están las ecuaciones que gobiernan los 4 tramos, ¿sí? Que gobiernan los 4 tramos del espectro de respuesta. ¿Sí? Ahí están los tiempos, que todo eso son datos conocidos. Escuchen bien, todos estos son datos conocidos. Pareciera difícil esta ecuaciones, pero son sencillas. Absolutamente hay datos en tablas en la norma para reemplazar cada uno de estos y poder graficar eso. ¿Sí? Ahí está cuánto nos está dando, 0,15G. De nuevo, venimos acá y acá nos está diciendo cuánto es el periodo. ¿Sí? Y tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué pasó acá? Ahorita vamos a resolverlo. Y aquí tenemos que se ha movido en el modo 1 en X 86%, en modo 2 87% en Y, en modo 3 1.65, en modo 4 sería 10% en X, en modo 5 sería 10% en X. Ahí se está moviendo en 5 modos, se está comprometiendo el 99.75 y el 99.99 en Y, en la masa comprometida. ¿Sí? Eso sería. Y aquí podemos ver esto de acá, eso ya lo vamos a explicar, ¿sí? Esto de acá nos da parámetros que es del en Z tengo que buscarle las palabras para explicarles, pero tiene en el tema de torsión, ¿sí? Cuando la estructura no es simétrica, este parámetro que está dando acá, si nos da, nos va a decir cuán fregado es el tema, donde más que todo sirve para posicionar las columnas, dónde tengo que aumentar, dónde tengo que bajar para poder controlar. ¿Eso qué va a hacer? Cuando yo controle estos parámetros, ¿sí? Me va a decir, me va a dar como resultado menores armados, mejor comportamiento a la torsión que se genera en los modos. Fíjense que hay modos sencillos y los modos torsionales también aparecen acá en las combinaciones. Ahora, vamos a ver que aquí están los periodos, ¿ven? 0,57, 0,56, 0,45, 0,21, 0,21. ¿Ven? Esos serían los tiempos en segundos. Entonces vamos a ver por acá. Dice ahí, no se mostró las advertencias por las dimensiones menores en la norma PIDE. Ajá, eso lo vamos a ver ahorita. Esto solamente es la justificación de las fuerzas en contra. Ahí tenemos dónde se está moviendo, en los periodos donde se está moviendo mi estructura en función de los 5 modos que ha calculado. ¿Ven? Ahí está. Vemos que el periodo más fregado es 0,57 en el modo 1 para X y en el modo 2 es 0,56 para Y. ¿Ven? Después nos muestra cuáles son las excentricidades en X y Y. Recuerden que la norma nos pide una excentricidad mínima del 5% para el modo torsional. Ahí podemos ver que está el centro de masa, el centro de rigideces, no coinciden. Por lo tanto, va a haber una excentricidad y esa tiene que ser mínimo el 5%. Si no es el 5%, pone mínimo 5. ¿Sí? Modo acortante sísmico, ahí están las fuerzas que ha determinado, ¿ven? Para X, para Y. Y esta grafiquita es la pancita esa que grafica, ¿sí? Debería haberle puesto más pisos para que se vea más bonita la pancita que genera del cortante por planta. ¿Sí? Ahí tenemos varios en X, en Y. Esto sería equivalentes en planta, pero este de acá es una pancita que vamos a hacer uno más grandecito para verle y automáticamente ver cómo funciona.
El programa hace eso automático. Ahora, yo les voy a mostrar uno, miren, se nos está yendo la hora. Es bien complejo, espectros de respuestas, normas sísmicas, cálculo de 5 pisos y 6 pisos. Vamos a ver acá. Entonces, el software me va a dar esta gráfica azul. Esta de aquí. Ahí voy a buscar uno más bonito. Vamos a ver por aquí. No. A ver, uno con piso blando. ¿Cómo está el dibujito? Ah, este tiene un piso blando aquí abajo, ¿ven? Ajá, pero uno en el medio. Ah, este está más bonito. Este. Entonces, estos son datos que sacamos del CIPE. ¿Ven? Y estos en colores es lo que yo he seleccionado para hacer las gráficas con la integración de los muros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver este de aquí. Esto es un ejemplo de un diseño sismo resistente con muros de confinamiento, con los muros confinados, se consideran los muros confinados, pero en esta planta base libre vamos a decir que es puro vidrio. Entonces, esa es una falla por piso blando, obviamente que es descarado eso, ¿no? Que se nota al tiro, pero es para ver qué es lo que hace el software. Ahora, el tema que no hemos equivocado acá, que este análisis que se hace es para peritaje. Entonces, estas columnas que hemos puesto ya cumple el tema sismo resistente, por eso la diferencia no es muy grande. ¿Ven? Aquí no es muy grande, pero aquí se puede ver. Entonces, esta gráfica en azul que estamos viendo en este punto, esto es lo que hizo la ingeniera que es Inturias, Fernández Inturias, ¿sí? Vamos a ver que esta gráfica azul, el software lo hace, que es lo que estaríamos viendo esta pancita aquí, la primera, ¿ven? Este que dice sismo, este de aquí, vamos a ver dónde está, por acá. Esa pancita, así, ¿ven? Eso está acá, en un edificio más grande, podemos ver eso, ¿ven? El azul. Ahora, esto de acá, estas gráficas que son psicodélicas, son las fases del muro en el evento sísmico y cómo empieza a fisurarse cada uno de ellos y en cada interacción empieza a tener otro comportamiento, mientras más fisurado está, se eliminan los que se han roto, ¿sí? Los que se rompieron se van eliminando, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? En este punto hay una diferencia pequeñita acá porque resulta que nos equivocamos. Hicimos el diseño ya sismo resistente y no hay mucha diferencia, ¿ven? Esto debería ser más grande, esta diferencia. ¿Sí? Debería ser más grande esta diferencia. Entonces, eso fue el problema, que nos confiamos en el modelo, ya lo calculamos con diseño simultáneo modal espectral y después le pusimos los muros, le dimos calcular y no había mucha diferencia. Pero ¿dónde se nota? Fíjense cómo se incrementa aquí, ¿no? Este pedacito. Ahora vamos a ver acá en este modelo, fíjense que este lo tenemos en varios lugares. ¿Por qué escogimos ese tema con ella? Porque resulta que yo hago 6, 7 edificios de este tipo, que tienen parqueo abajo y departamentos arriba. Abajo está totalmente limpiecito para los autos. Vamos a dar un ejemplo que muchos deben conocer, Motel Mimos. Abajo es todo parqueo en planta baja y arriba están todos los cuartingos, ¿no? Entonces la densidad de muros por ser habitaciones, eso, ¿sí? Es un motel, tiene habitaciones, N habitaciones, ¿sí? Entonces la densidad de muros que tiene ahí es como el ejemplo que estamos viendo. Eso es un ejemplo clásico. Yo hago varios condominios al año de este tipo y estoy seguro que cuando haya un sismo son de los primeros que van a caer también y que van a tener muchos problemas, pero no los permite la norma actual y no los permite la anterior norma y la actual no los permite porque la norma sismo resistente es de uso voluntario. Entonces, ¿qué sucedería si hay un sismo en Cochabamba, se dejase Cochabamba una parte y nosotros nos asustamos y tenemos que reforzar nuestros edificios? Esta herramienta que tiene el CIPECAD me va a permitir poder modelar la estructura tal como está, con las columnas que tiene, darle el diseño sismo resistente y me va a decir con cuánto se va a tronar y yo tendría que, como experto, como especialista en refuerzos de estructuras, tendría que preparar esta estructura con unas cruces de San Andrés acá
para darle la rigidez necesaria para que cuando haya el evento, esto no falle y haga que se colapse el edificio. Después veremos videos donde fallan. Ahora, ¿cómo va a ser acá? En este caso, ustedes van a ver que en la gráfica el diseño modal espectral es el clásico, es la gráfica celeste, y nosotros tenemos esta otra gráfica con los muros. Pero esto es de un diseño que ya era sismo resistente y este es con los muros puestos. En un diseño que no es sismo resistente y le ponemos los muros, obviamente que el incremento del cortante en el último piso, ¿ven? En el primer piso, planta baja, se va a disparar hasta el cielo y es muy probable que falle. Y falle con ganas. Y va a ser mucho más superior que el valor encontrado por el sistema, por el método modal espectral clásico, donde solo la estructura de hormigón colabora. En cambio, este otro es donde la estructura colabora y también los elementos no estructurales. Ahí, ingeniero, suponía que un pandeo de las vigas, ingeniero, suponiendo un pandeo de las vigas en los voladizos, ejemplo de la pantalla, una opción podría ser generar vigas aumentando el canto superior. Dicha solución cumplía los rangos y criterios sísmicos. Sí, hay que verlo, sí. Voladizos, se puede hacer voladizos en diseño sismo resistente. Claro que hay que ver el balanceo. Todo, en el tema del software nos va a decir cuántos son los incrementos de los esfuerzos, ¿sí? Que se va a dar en ese voladizo. Ya lo vamos a ver con un poquito más detalle, ¿sí? Ahora, vamos a ver acá. Volviendo a este caso, me observaba, miren cómo esta es la nueva versión del CIPE, ¿no? Ha cambiado eso. Pueden hacer informes a su medida ahora. Ya se nos pasó la hora, pero vamos a terminar para que ustedes vean esto. Pasamos acá resultados y me dijeron, oye, ingeniero, pero no dice que está fallando. Ah, belleza, miren, voy a entrar aquí a las columnas, esta es la de 25. Va a entrar, miren que tarda un poquito. Ya les digo cómo tarda cuando hace el análisis con los muros. Una belleza. Pero me saco un ojo, se me revela este asunto. Ahí está. Y ahí podemos ver que nos dice que esta columna dice que no está cumpliendo sismo. Cuando yo puedo entrar acá y le digo que me muestre, pero me caso con las pantallas. Aquí está. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Ahí dice normativa 5001, capítulo 7 punto algo, dice disposición relativa a las armaduras mínimas, agotamiento frente a cortante, situación no sísmica, situación sísmica, que considera ya los esfuerzos, ¿ven? Después tenemos aquí situación no sísmica cortante, anormales no sísmica. Cortante, ¿ven? En el cortante está funcionando. Normales sin sismo, normales con sismo, como está funcionando. Y aquí, criterios. ¿Ven? Es ahí donde lo que me preguntaba por ahí, ¿dónde está? Se ve que los muros aportan bastante. Son muros de huecos, de ladrillos de 6 huecos. En el software podemos definir ladrillos de 6 huecos y de mampostería de Adobe, diferentes tipos, si es revocado a un lado, revocado al otro lado, si es interior, exterior, ya lo vamos a ver, donde la universidad, junto con la universidad y, y el Departamento de Métodos Numéricos, ha hecho las pruebas de laboratorio en diferentes muros en España, y de ahí se han tomado los parámetros para poder generar. Ahora, si nosotros hacemos los parámetros, hacemos los muros de 6 huecos acá y nos los llevamos al Perú, porque en el Perú es el lugar donde más cerca hay ese equipo para hacer esas pruebas, podremos hacer las pruebas de laboratorio y tener ya, ¿sí?, los parámetros para poder modelar ese muro de mampostería no estructural. ¿Sí? Podemos hacer eso. Eso era una de las sugerencias que dejó en su tesis para que esto sea más real en Santa Cruz si vamos a hacer diseño. Ahora, en el tema de cumplimiento de la guía boliviana, vean que dice ahí 30 mínimo no está cumpliendo, ¿ven? Relación dice que la base entre la altura de la columna debe ser mayor a 0,4, está cumpliendo, dice que es, ¿ven? 1. Ahí me dice todas las condiciones, cuánto es la armadura mínima, cuánto es la mayor, ahí me está dando los parámetros, me dirá también aquí dice criterios por sismo, capítulo 10, después está aquí el resistencia mínima de flexión en columna, miren, ahí está, y después tenemos acá
Este es el balance que debe haber entre los momentos y los cortantes. El momento con el otro momento, el momento es igual a fuerza por brazo de palanca. Entonces, aquí no está cumpliendo porque dice que le llega a 19, aguanta 10, le llega a 19 y aguanta 16. Se rompió. ¿Ven? Se rompió. Entonces, aquí estamos viendo cómo el software me determina en función de la norma. Esto dice que la guía boliviana, esta es la norma de hormigón capítulo 21. Entonces, el software, ¿qué es lo que hace? Me da los parámetros de su diseño de las columnas y ven si cumple o no hasta las características geométricas que dice la guía boliviana. Si nos vamos a la viga, vamos a ver que el software ha hecho las consideraciones de el confinamiento a 2 veces H, que eso también se puede configurar. El mío ya está configurado. Ha hecho fierro de 6 cada 5 centímetros porque está usando barras de 10 milímetros. Normalmente los argentinos, por ejemplo los gauchos, utilizan varillas de media o de 12 milímetros para que nos entendamos en los dos términos, porque nos va a dar 6 veces el diámetro mínimo usado de la armadura longitudinal. Entonces, si nosotros tenemos 1.2 centímetros por 6 veces, el estribo debe ser un fierro de 6 cada 7 centímetros, ¿sí? Que es el que vamos a usar. ¿Ven? Entonces, ahí ya el software ha hecho su análisis por su armado por sismo. También aplica la ductilidad ahí para en las zonas de confinamiento. Esas rayitas azules que ustedes están viendo verticales son los límites de las zonas de confinamiento. Venimos a ver la memoria de cálculo, revisamos. Ahí tenemos disposiciones correlativas en función de las disposiciones relativas a las armaduras. Después tenemos acá disposiciones con la norma. Y vamos a ver de poquito, por ahí está el tema de la guía. ¿Ven? Esto es por sismo, criterios de sismo de la norma, criterios de la guía. ¿Ven? Ahí el software o aplica la NB o aplica la guía boliviana para el diseño de sus armaduras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el software. Es sencillo, simplemente darle los datos y que él calcule. Otra cosa es saber la norma, cómo funciona, de dónde salen las cargas, qué límites tiene el programa, ¿sí? Qué es lo que hace, si agarra la guía, si agarra la norma de hormigón, si agarra la guía de diseño sísmico, qué condiciones, en función del grado de utilidad o en función del grado de armado. ¿Qué pasará cuando le pongo muro? ¿Cómo funcionan los muros? ¿Qué límites tiene? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Todo eso es lo que vamos a ver en los primeros 2 ejercicios, ¿sí? En este curso. ¿Sí? Lo vamos a dejar acá y mañana ya empezamos a explicar, ¿sí? En forma detallada el diseño sismo resistente a través del método modal espectral clásico, donde solo la estructura de hormigón, solo la estructura interviene. ¿Listo? Entonces quedamos hasta acá. Nos vemos mañana. No se olviden de hacer preguntas. Ustedes son mayores la mayoría, entonces va a estar bueno el tema. Me van a poner en apuro seguramente algunos. Entonces nos vemos mañana.